Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que se han conectado para participar en esta importante jornada, estudiantes, docentes, colegas, no solo de la ciudad de Chilecito, colegas de la capital de La Rioja también, hoy nos acompañan. Un placer recibirlos en esta segunda jornada de actualización de derecho laboral, donde se abordarán temas importantes con respecto a las últimas reformas como el nuevo escenario de las relaciones laborales en Argentina y panorama en América Latina. Agradezco especialmente la presencia de los destacados e importantes expositores que hoy nos acompañan, el doctor Julio Armando Grisolía, la doctora Eleonora Peliza, quienes compartirán su valiosa experiencia y conocimientos. Agradecer a la doctora Antonella Escalet por la invitación realizada a los doctores, por la coordinación de la jornada junto a la doctora Noelia Mana, quien tuvo la iniciativa de realizar estas actividades conjuntamente con el equipo de docentes de la asignatura Derecho del Trabajo, la doctora Tovares, la doctora María Laura Contreras, el doctor Damaso Gómez. También agradecer al profesor doctor Salcedo, César Salcedo, rector de nuestra casa, al doctor Pablo Flaim, director de la Escuela de Ciencias Sociales, por apoyar cada iniciativa y poner a disposición los recursos necesarios para que se lleven a cabo. También agradecer al área de comunicación audiovisual, a Gustavo, Hugo Jiménez, el área de sistema, el licenciado Pablo Olmedo, por estar siempre alerta en estas actividades, modalidad virtual, para que todo salga según lo planificado. Espero que esta jornada sea enriquecedora y nos ayude a todos a profundizar en temas tan relevantes para nuestra formación académica y práctica profesional. Disfrutemos de este espacio. Le concedo la palabra a la doctora Antonella Escalet, quien va a dar lectura a los currículum vitae de los doctores Grisolía y Peliza. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Son mis profes en la maestría de Derecho Laboral, de la cual el doc es pionero. Y sobre todo por el federalismo que tiene su maestría, que llega a todo el interior del país desde capital. Así que nosotros como una universidad del interior realmente estamos muy agradecidos porque haya aceptado nuestra invitación. Bueno, voy a leer el currículum del doctor Grisolía, el abreviado, porque bueno, quienes saben ya quién es el doctor, pero vamos a leer el currículum abreviado de él. Es juez nacional de trabajo, abogado egresado de UBA, doctor en ciencias jurídicas y sociales, doctor en derecho del trabajo, doctor en derecho del trabajo previsional, social y derechos humanos, es magíster en derecho del trabajo y relaciones laborales internacionales, posee una mención de honor senador Domingo Fautismo Sarmiento, otorgada por el Honorable Senado de la Nación Argentina, es director y docente de la maestría en Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la UNTREF y del doctorado en Derecho del Trabajo en UNTREF y miembro del Comité Académico de Doctorados y Maestrías. Es docente de grado y posgrado en distintas universidades, entre ellas profesor titular en la Pontífica Universidad Católica de Argentina, la UCA, en la Universidad del Salvador, USAL, y en la Universidad Argentina de la Empresa, UADE. Es profesor titular regular de educación simple, con concurso de oposición y antecedentes de las asignaturas de Derecho de las Relaciones Individuales del Trabajo, profundizada 1 y 2 del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, UNTREF, Tribunal Evaluador designado por resolución del señor rector de UNTREF, número 1137-05. Es autor y coautor de numerosos libros de diferentes editoriales, de trabajos monográficos y artículos publicados en diversas revistas dedicadas al derecho del trabajo. Es director del Instituto de Estudios Interdisciplinarios en Derecho Social y Relaciones del Trabajo, IDES, de la UNTREF, director de la Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social de Abeledo Perrot, de la revista IDES, y director científico de la Revista Internacional y Comparada de las Relaciones Laborales y Derecho del Empleo
de ADAP. Es vicepresidente de la SAD y presidente de Lilera Argentina, miembro del Comité Científico de ADAP y miembro de la comunidad Cielo, que es la Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional, jurado y asesor de tesis doctorales y de maestría, expositor en congresos y seminarios de la especialidad. Cuando le toque a la doctora Pellice, leemos el de ella. Tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Un enorme placer estar con ustedes en esta charla. Agradecido a Antonella que hizo el contacto en el Congreso de San Luis y a toda la Universidad de Chilecito por esta iniciativa de hacer estas jornadas de actualización tan importantes en el derecho laboral. Em, Básicamente quiero hacer un análisis macro más de, yo sé que el viernes ustedes estuvieron hablando ya de la reforma laboral puntualmente. Me gustaría hacer como un análisis más general sobre las relaciones laborales en el mundo y en la Argentina, básicamente, y hacer ese análisis general que nos lleva a la necesidad de actualizar las normas, ¿no? Em, en la dinámica en general de las relaciones laborales siempre influyen diversos factores de distintos orígenes, como puede ser desde la situación social, la política laboral, la legislación de fondo, la negociación colectiva, las normas procesales, también, por supuesto, la celeridad y la eficiencia de la justicia. Y últimamente, en los últimos años, a este cuadro de situación que influyen en las relaciones laborales, se empiezan a sumar otros factores, como son la transformación digital y la tecnología. Y en el mundo nuestro aparece la figura del teletrabajo y más acá, más actualmente, lo que es el trabajo mixto, y aparece también una realidad que diríamos hay un mundo neurotecnológico en el cual todos estamos de alguna manera conectados, como en esta reunión virtual, con una inteligencia artificial que avanza sin cesar, que el comercio electrónico, por otro lado, que ha crecido exponencialmente, y esto que va a llegar y está llegando también a la justicia. Eh, Ahora bien, dicho esto, diríamos que para tener relaciones laborales sanas es importante, es esencial que los distintos actores sociales tengan en claro algunas premisas y se comprometan a buscar esos actores sociales las mejores soluciones a los problemas que se van planteando. Vamos a ver algunos de esos factores que influyen en las relaciones laborales que recién describíamos. Empezamos por la situación social. Esto, yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, la situación social es un elemento disciplinador y flexibilizador de la dinámica de las relaciones laborales. Es decir, la realidad indica que un trabajador, una trabajadora despedida o despedido, por imperio de esa situación social, llámese desocupación, subocupación, trabajo no registrado, no se puede en la práctica reinsertar rápidamente en el sector formal de la economía. Y esto lo obliga a aceptar empleos precarios, empleos informales o empleos de baja calidad y en la práctica se termina vulnerando el principio de irrenunciabilidad de los derechos y el orden público laboral. Ese trabajador, cuando es despedido, seguramente no puede esperar el tiempo que tarda un juicio laboral porque necesita el dinero para su subsistencia y la de su familia. Por eso siempre hablamos del crédito alimentario. Y en la práctica termina por ahí conciliando, llegando a un acuerdo conciliatorio en montos más bajos que los aconsejables, sin perjuicio de la vigencia, por supuesto, del artículo 15 de la LCT, que habla de la justa composición de derechos e intereses. Los montos indemnizatorios que están previstos en las normas laborales, en la práctica lo terminan cobrando un segmento de la población. Y esto también hay que decirlo, son aquellos que litigan y pueden esperar el resultado del juicio. Pero
además de esto que estamos hablando, hay una realidad que es más grave, que es la de aquellos trabajadores que, habiendo logrado una sentencia favorable, no la terminan cobrando por la insolvencia de sus ex empleadores. Es decir, eh, no llegan al final de este proceso a cobrar el monto que le corresponde y que está declarado, por supuesto, en la sentencia. Todo esto que estamos hablando, por supuesto, se demora con la demora en la tramitación de los pleitos que provoca una virtual denegatoria de justicia y que termina transformando los fallos, los pronunciamientos en sentencias de mero carácter declarativo de derechos. Y por eso yo desde hace mucho tiempo vengo diciendo que es necesario lograr una mayor celeridad en la tramitación de los procesos y además a utilizar todos los medios o los institutos procesales para asegurar el crédito laboral, es decir, el crédito laboral desde la demanda, asegurar que se termine pagando, por supuesto, por ejemplo, medidas cautelares, etc. Este es un tema que es la situación social y la tardanza de la justicia mezclado con la situación social. El otro elemento es la política laboral. Cuando hablamos de política laboral, siempre pensamos que como meta hablar de desarrollo económico con protección social y tratar de preservar el trabajo decente. Esto está claro, es un objetivo que mayoritariamente se comparte. Ahora bien, para lograr esto hay varias cuestiones. Hay que mejorar la técnica legislativa, desde los más pequeños a los más grandes. Esto es decir, dictar menor cantidad de normas y que las nuevas normas que se vayan dictando sean claras, sean precisas. Es decir, las ambigüedades que hay en nuestros ordenamientos jurídicos generan interpretaciones judiciales encontradas. Y esto es un dispendio también. El otro gran elemento de la política laboral es tener un ordenamiento jurídico laboral previsible. Es decir, que hay que mantener las reglas de juego en el tiempo, por un tiempo medianamente razonable. Es decir, normas que tienen que ser justas, que tienen que ser claras, que tienen que ser ejecutables efectivamente, o sea, no normas que declamen derechos. Y como decíamos, evitar ambigüedades en la redacción, eh, conceptos equívocos, es decir, hay que facilitar también la interpretación judicial. Y el Estado siempre tiene que tener, y esto lo hemos dicho hace mucho tiempo, ese rol de garante de las relaciones laborales y fiscalizar el cumplimiento efectivo de las normas y, en definitiva, sancionar el incumplimiento. Y otra de las cuestiones que son importantes en esta política laboral, y esto yo ya lo he escrito hace más de 20 años, pero en realidad se mantiene esto, es elevar las competencias laborales de la población. Esto es decir, formación y capacitación continua. Es decir, si, si uno pretende reducir la informalidad, los abusos del sector formal, es muy importante la formación. Después volvemos sobre esto. Y llegamos al derecho de fondo, por supuesto. Y el derecho de fondo tiene varias cuestiones. Hablamos de un trabajo decente, por supuesto, en ambientes de trabajo adecuado, la revalorización, diríamos, de la negociación colectiva. Em, y además de esto, de todo esto que hablamos del derecho de fondo, nos vamos también a la otra pata que es el derecho procesal. Y previo al derecho procesal hablamos de la conciliación y la conciliación como un medio útil, como un medio eficaz para la superación de los conflictos laborales y que, como también sostenemos los propios jueces, tiene una ventaja sobre la sentencia y es que no es impuesta.
Entonces, que lo deciden las mismas partes. Esto realmente es importante. Y creo que es también importante, atento a esto de este tema de la lentitud de la justicia, propender a que se implementen sistemas adecuados de resolución de conflictos previos a la etapa judicial, con todo lo que implica la protección del orden público, irrenunciabilidad, etcétera. Pero en esa etapa previa es importante hacer, digamos, que sirva de filtro al ingreso de demanda. Estamos hablando desde la práctica, ¿no? Y para esto, por supuesto, hay que capacitar a los actores sociales en las técnicas de negociación y de conciliación, y esto significa apuntar a la comunicación como elemento, diríamos, clave de la negociación, al liderazgo, al arbitraje inclusive. Y cuando hablamos de derecho procesal, que también es importante, por supuesto, eh, internalizar en los actores sociales los principios esenciales de las normas procesales nuestras, laborales, que son la inmediación, que no, simplemente, no solamente es la presencia del juez, sino una inmediación relativa a través de funcionarios que hagan también las veces del juez en la grabación o videofilmación de audiencias, etc. Entonces, por un lado, esa inmediación mezclada con la concentración de pruebas, por ejemplo, es decir, tratar de producir la mayor cantidad de pruebas en el menor tiempo posible. Y esto es importante para que el juez tenga una visión global de esas pruebas, hablar de la economía procesal, es decir, tratando de evitar o ahorrar esfuerzos inútiles, simplificar el proceso, evitar esa prolongación irrazonable. Entonces, el procedimiento laboral al que hay que apuntar de acá en adelante es un procedimiento judicial simplificado en serio. Siempre fue simplificado respecto de los códigos civiles y comerciales, pero esto tiene que ser más simplificado, más flexible, despojado de excesos rituales. Lo ritual, el formalismo, no puede prevalecer sobre lo esencial, es decir, que es el derecho sustancial. Todos sabemos que ese exagerado apego a las formas no deja de ser un abuso del derecho, que en definitiva es totalmente incompatible con un servicio de justicia eficiente. Y llegamos a otra de las patas importantes de todo esto, que es el juez. Y los jueces tienen, sin duda, un papel preponderante en la dinámica de las relaciones laborales y en la política laboral. El juez es y debe ser gestor de paz. Y esto es más importante todavía cuando hay épocas de crisis. Y esto también yo lo vengo repitiendo, y esto es jurisprudencia de la Corte. El juez eh, no tiene como función hacer ciencia del derecho, o sea, hacer ciencia del derecho en base a especulaciones abstractas, sino que el juez tiene que hacer jurisprudencia, es decir, usar de la prudencia en la realización efectiva del derecho. Entonces, no puede el juez renunciar conscientemente al deber moral de administrar justicia. Y también yo he dicho muchas veces en las charlas que hay que dejar de lado a los jueces de agua, que son los incoloros, los inodoros e insípidos. Esto lo vengo repitiendo hace mucho tiempo y me parece que el juez tiene que tener compromiso social. Es decir, el juez tiene que dejar de lado una interpretación teórica, literal, rígida de la ley, esa interpretación que, que se desentiende de los resultados concretos. O sea, no tiene que hacer una sentencia formalmente justa, es decir, sino que tiene que hacer una, contemplar
las particularidades del caso, el orden público, el orden jurídico, pero en su armonía total, o sea, los fines que la ley persigue, es decir, los principios fundamentales del derecho, las garantías, los tratados internacionales, es decir, la búsqueda es el logro de resultados concretos, jurídicamente valiosos, para decirlo de una manera. Y cuando se habla de la equidad, que esto viene pegado a esto, eh, además de ser un principio consagrado en la ley de contrato de trabajo, en el caso del derecho laboral, la equidad no es que sustituye ni corrige a la justicia, sino que es la misma justicia la que corrige la injusticia estrictamente legal que se produce en algún caso particular al aplicarse ese esquema genérico y abstracto de la norma general. Esto no lo digo yo, lo dijo Aristóteles, ¿no? O sea, el juez tiene un valor esencial en la dinámica de las relaciones laborales y se nota mucho la diferencia de las calidades de los jueces en los resultados finales. Y también esto se vincula con el factor humano, porque así como en toda sociedad la persona humana es esencial en cualquier acción transformadora, eh, es importante la aptitud y la idoneidad de los distintos operadores, jueces, funcionarios, em, miembros del Ministerio de Trabajo, abogados de parte, peritos, etcétera, que por supuesto requieren permanente capacitación, actualización de conocimientos. Pero esto está claro. Pero además de la aptitud, es fundamental la actitud, o sea, no solamente la aptitud con P, sino la actitud con C, la actitud y el compromiso. Y a mí siempre me gusta citar una frase de Carneluti que marca muy bien el valor de los jueces, que dice que como la belleza de una música, la bondad de una ley no depende solamente de quién la compone, es decir, el legislador, sino de quién la ejecuta. Entonces, lo que hay que tener en claro acá, que cada cual, desde el lugar que le ocupe, le toque ocupar, debe asumir ese rol con compromiso social, siempre en el entendimiento que se debe hacer justicia en el caso concreto. No hay que olvidar que los créditos laborales son alimentarios, que deben ser efectivamente percibidos por el trabajador. Eh, no hay que olvidar que el tiempo, en el caso nuestro, es justicia y que el derecho del trabajo, sin duda, es un derecho humano fundamental. Y dicho esto, que es como las premisas, esas premisas generales eh, que influyen en la dinámica de las relaciones laborales, porque ustedes ven en cada una de las cuestiones que hemos visto, tanto la situación social como el funcionamiento bueno o malo de la justicia, el rol que asumen los jueces, la calidad de los pronunciamientos, el ordenamiento en general o las normas procesales, bueno, obviamente van marcando un camino distinto en el resultado. Y ahora se suman, por supuesto, lo nuevo, lo que se incorpora en los últimos tiempos. Y ya en la declaración del centenario de la OIT para el futuro del derecho del trabajo de 2019, ya fíjense que se consideran graves problemas la persistencia de la alta informalidad, las brechas de acceso a los avances digitales, la falta de alineación entre las habilidades y los conocimientos de los trabajadores con las necesidades de la producción, y esto hace necesario aumentar la inversión en la capacitación. Esto lo dice la OIT. Ahora bien, ¿nosotros qué deberíamos decir? Lo importante para abordar cualquier acción transformadora es tener claro que hay una nueva dinámica de las relaciones laborales. Y esta es una realidad que no puede soslayarse de ninguna manera. Y dicho esto, hay un nuevo escenario de las relaciones laborales. La pandemia sin duda aceleró
modificaciones en un mundo del trabajo, en este mundo nuestro, y produjo sin dudas un punto de inflexión en las relaciones laborales. Y ese punto de inflexión se ve en los cambios, por ejemplo, en el perfil de los trabajadores y también en la mecánica de la prestación de las tareas. Estamos hablando de lo que pasó con la pandemia, que fue disruptiva, que generó un cambio de mentalidad o, si se quiere, actualizó algo que estaba si se quiere, en potencia. Y esto que estaba en potencia es la revalorización del tiempo, esa migración que se observó eh, al trabajo remoto, en ese momento por necesidad, termina teniendo un fuerte impacto en la forma de trabajar, porque en la práctica lo que cambia es la forma de pensar el tiempo y el espacio. Y lo que empezó en el mundo con el teletrabajo, el famoso teletrabajo de la pandemia, se fue lentamente transformando y en la pospandemia aparece mucho más desarrollado el modelo mixto o híbrido. eh, Esto es la coexistencia del trabajo presencial y el remoto en un mismo vínculo laboral. Es lo que nosotros venimos llamando desde hace mucho tiempo el teletrabajo seguro 3x2. Eh, la premisa, ¿cuál es? Desde mi punto de vista, en las relaciones laborales inteligentes, aquello que se puede hacer remoto y que no requiera necesariamente presencialidad, se debe hacer remoto. Esta sería la base del pensamiento. Lo presencial se tiene que reducir a lo imprescindible, aquello que no se puede definitivamente reemplazar por lo remoto, y hay mucho que necesariamente debe ser presencial. Y lo que hizo primero el teletrabajo y ahora el sistema mixto es modificar la gestión del rendimiento, porque se pone y se sigue poniendo más énfasis en el trabajo realizado, en la producción, en su calidad, que en el famoso horario de inicio y de finalización y en el tiempo real trabajado. Y hoy creo que mayoritariamente se concluye que el modelo del futuro no es definitivamente el tradicional 100% presencial, tampoco seguramente será el 100% remoto o teletrabajo, sino que el trabajo híbrido se viene imponiendo. Eh, y esto que estamos diciendo solamente es un aspecto, porque si ustedes analizan lo que viene pasando, eh, el cambio es más profundo, porque hay una especie de agotamiento de los formatos tradicionales de relaciones laborales. ¿Cuáles son los formatos tradicionales, los que todos conocemos? 5 o 6 días de trabajo en la semana, 8 o 9 horas por día, 1 o 2 días libres, jornadas extensas, horas extras, trabajo 100% presencial, plena presencialidad. A lo que se suma, a las 8 o 9 horas se suma el tiempo de viaje, por supuesto, cumplimiento estricto del horario, inclusive marcando inicio y finalización, marcando reloj, como se decía antes, y todas las rigideces que ustedes conocen. La mayoría de los trabajadores del mundo están disconformes y cansados de ese trabajo y terminan buscando en la realidad un mejor balance entre la vida laboral y la vida personal. Ese modelo histórico, histórico hasta hace poco tiempo, ¿no? De estructuras rígidas, el problema principal que tiene es que no se adapta a las demandas de las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones apuntan fundamentalmente al teletrabajo,
o apuntan a un sistema mixto o híbrido, es decir, el presencial y remoto combinados, con libertad de horario, eh, o si fuese presencial, aún siendo 100% presencial, no quieren jornadas semanales de 5 o 6 días, sino por ahí de 4, y jornadas más cortas. Es decir, los trabajadores buscan nuevas oportunidades laborales no solo en términos económicos, sino esencialmente en calidad de vida. Y esto se relaciona, como yo ya lo he dicho en varias oportunidades, en trabajos, en ponencias, con lo que fue en 2021 ese fenómeno conocido como la gran renuncia, que llevó que en Estados Unidos renunciaran 4.300.000 personas en agosto de ese año 2021 y que durante todo 2021 terminan renunciando casi 48 millones de personas y que hayan renunciado 50 millones de personas en Estados Unidos en 2022, fenómeno que se repite en algunos países de Europa como Francia, que en el primer trimestre solamente de 2022 terminan renunciando medio millón de personas. Eh, esa gran renuncia es una especie de gran despertar de los trabajadores que estaban cansados de estas largas jornadas, de esta falta de flexibilidad, de de los pocos incentivos, de las ausencias de reconocimiento de su labor. Y en Argentina, que se han hecho encuestas en 2023 sobre este tema, en el segmento de profesionales jóvenes con altas calificaciones, son los que más priorizan este balance del que hablamos de entre trabajo y vida, y más del 50% les interesan los sistemas híbridos, los sistemas mixtos, eh, y el trabajo por objetivos. El trabajo por objetivos y no por horario, que les permite tiempo libre para su propia vida y para inclusive seguir capacitándose en lo que necesitan. Y este tiempo es un tiempo de transformación digital, es un tiempo de cambio de paradigma. Y, mm, en la actualidad diríamos eh, que lo importante es, como yo decía al principio, hablar de capacitación. Y yo creo que lo importante es que los trabajadores tengan habilidades. Habilidades, por ejemplo, para trabajos tecnológicos. Em, digamos, eh, la inteligencia artificial está como en todos lados, eh, se viene incorporando cada vez más a las relaciones laborales, se está incorporando a la justicia. Las empresas recurren a inteligencia artificial para mejorar los procesos, para aumentar eficiencia, para facilitar el trabajo y sin duda los trabajadores van a tener que capacitarse para poder competir, porque no hay duda que se van a perder un montón de puestos de trabajo, pero también se van a crear otros, y esos nuevos trabajos están requiriendo mayor capacitación básicamente en tecnología, y algunos serán digitales y serán sin fronteras, pero en realidad estamos asistiendo a un cambio de paradigma. Y para poder subsistir en este cambio de paradigma, eh, sin duda hay que sumar nuevas habilidades, hay que sumar nuevas competencias. Y en este nuevo escenario de relaciones laborales, de trabajos remotos, 100% remotos o mixtos o presenciales con mayor flexibilidad, eh, las propias actividades tienen que adaptarse. Los trabajadores tienen que capacitarse para sumar nuevas habilidades, como decíamos, nuevas competencias, y las propias empresas tienen que reconfigurar sus procederes, es decir, ayornarse a esta nueva realidad. Y con todo esto dicho, llegamos al tema
que es muy importante, que es la adecuación del marco normativo a la nueva realidad. No me quiero pasar de tiempo. A ver, sin lugar a dudas, en determinadas circunstancias, de acuerdo, como decíamos, a la situación social, política, económica, más en tiempos de cambios de paradigma y transformación, es necesario introducir adecuaciones en las distintas ramas de un ordenamiento jurídico. Esto es así. Si me dan a elegir, diría que las modificaciones preferentemente deberían ser consensuadas, con un punto de partida lógico que es el respeto a la dignidad de los trabajadores, al principio protectorio, pero, esta tutela esta vez debe tener en realidad un sentido moderno y finalista. Es decir, que tiene que ser efectiva la tutela. Es decir, generar lo que decimos una verdadera protección, no una protección meramente declamada, ya que esa protección meramente declamada se termina transformando en una falsa protección y en la realidad esa falsa protección termina desprotegiendo. Y este juego de palabras es así porque la protección tiene que materializarse en los hechos con la generación de trabajo decente. Es decir, los trabajadores, estos trabajadores, los que estamos hablando ahora, ¿qué quieren? Quieren tener acceso a los empleos, quieren trabajar en condiciones adecuadas. Y el empleador lo que quiere es poder producir y generar ganancias. Estamos hablando de los buenos trabajadores y los buenos empleadores. Es decir, que tanto el trabajador como el empleador, cada uno a su manera tiene que ganar en este juego. Y tienen que ganar porque son dos caras de una misma moneda. Y el derecho del trabajo es dinámico. Y esto lo hemos dicho siempre. Entonces, teniendo en cuenta todos estos cambios que se están produciendo a nivel social, económico, político, tecnológico, hay que adecuar hay que adecuar el marco jurídico. Hay que ordenar, hay que adecuar el marco jurídico, el ordenamiento jurídico y hacer nuevas normas para los trabajadores actuales y del futuro. Hay que dejar de legislar para los que prestaron servicios en la década del 70, de los 80, de los 90, y hay que dejar de legislar para una realidad que ya no existe. Digamos, hay que modernizar el derecho laboral sin, por supuesto, desvirtuar sus principios rectores, hay que resguardar carácter protectorio, decíamos, tutelar los derechos de los más débiles, que son los trabajadores, por supuesto, pero esto no significa oponerse al progreso. El crecimiento económico es necesario y, por supuesto, hay que bregar porque se consiga con desarrollo social. A ver, se puede obtener mayor productividad y crecimiento económico manteniendo no esta legislación, pero sí la esencia de la protección. Modernizar la normativa, pero como decíamos antes, protegiendo de otro modo, de una forma distinta, generando trabajo decente, generando la posibilidad de reinserción inmediata cuando se pierde el empleo, que es una forma más que efectiva de tutelar los derechos. Y para lograr todo esto, y ya vamos terminando, es importante el diálogo social, los consensos. Sin duda hay que terminar adaptando las normativas de trabajo a las nuevas realidades. ¿Es necesaria una adecuación? Sí, es necesaria una adecuación. ¿Una adecuación a qué? Al nuevo escenario laboral. La 27742, con sus claros y oscuros, con sus cosas positivas y negativas,
en buena medida lo intenta. Es el inicio, pero hay que modernizar las relaciones de trabajo para promover efectivamente el empleo formal y el empleo socialmente protegido. La negociación también es importante para esto. Adquiere un rol fundamental. Y cuando uno habla de uno de los grandes flagelos que tenemos, que es la pobreza se termina reduciendo con la creación del empleo. Y cuando uno habla de crear empleo, hay que apuntar a los más jóvenes, a las poblaciones vulnerables, es decir, a disminuir la informalidad y también a ganar competitividad con una actividad productiva que en definitiva sea menos costosa. Em, y creo que para lograr estos objetivos que estamos planteando en general, hay que repensar las condiciones, hay, como decía antes, establecer reglas claras, generar ese marco adecuado, ese marco que se relacione con la realidad productiva del siglo XXI, que preserve los derechos fundamentales de los trabajadores, pero el gran desafío que tenemos por delante es terminar reimaginando el mundo del trabajo. Pensamos un mundo en el cual el trabajo, y ya relacionado con lo que piensan las nuevas generaciones, sea el que se adapte a la vida y no la vida al trabajo. Y en esto la búsqueda de consensos, una negociación que termine siendo ganar y ganar tanto para trabajadores como para empleadores, la cooperación, esa actitud solidaria, esa actitud de buena fe de los distintos actores sociales, va a ser, creo yo, fundamental, no solo para progresar, sino por, diríamos, un básico sentido de supervivencia y también por el bien común. Este contexto es muy importante para uno que se está enfrentando a la reforma y a tantas cosas a la hora de estudiar, tener tantos parámetros de análisis. Me quedo con muchas preguntas porque hay muchas cosas que fueron disparador, pero y se me hace difícil por ahí preguntarles, pues sé que ninguno puede adelantar criterio, pero por un lado preguntarle al doctor Grisolía cómo sería una opinión académica eh, de esto que está pasando, de los fallos que están dándole aplicación inmediata a casos que a lo mejor se empezaron hace 2, 3, 5 años y sin embargo están aplicando la ley, la reforma de la ley bases de una manera que podríamos decir retroactiva, o sea, lo están aplicando hoy. Eso por un lado. Y por otro lado, para la doctora Pelisa, no sé cómo contextualizarlo, ya que trajo el ejemplo de Brasil, yo celebro que plantee esto de cómo están equipados los estados para realmente fiscalizar el cumplimiento de las normas o desde qué otro lugar se puede, no quiero decir este eufemismo de la eliminación de las multas, pero digo, bueno, si este es el contexto, sacar estas indemnizaciones por la no registración, hasta qué punto esto de no haber implementado medidas para reforzar las inspecciones de trabajo o el acompañamiento o la detección del trabajo no registrado, de qué manera ella ve que esto pueda, qué salida le encuentra a esta situación, porque yo creo que no va a ser una solución la eliminación de las indemnizaciones por no registración. Son como dos Bueno, preguntas. sí, son dos preguntas. Dos preguntitas nada más, sencillas, ¿viste? Bueno, no, respecto al ámbito temporal de vigencia de la 27742, creo que es un tema totalmente debatible. De hecho, la jurisprudencia fue bastante diferente, por lo menos la primera que salió nos sorprendió inclusive a nosotros en Nación, en Capital Federal,
porque salió con una no aplicación, o sea, una aplicación directa de la nueva normativa respecto a situaciones anteriores, cosa que llamó la atención. Yo, sí, yo le doy mi opinión, que es simplemente una opinión, nada más. A mí me parece que, o sea, global, porque hay, digamos, la ley tiene distintas reformas que son aplicables para mí en forma distinta, pero si uno tuviese que hacer algo general, yo digo que la 27742 es del 8 de julio publicada, comenzó el 9 de julio de este año a regir, no se puede aplicar a situaciones jurídicas ya agotadas antes de la entrada en vigencia. Me parece que eso es una posición, es decir, general estoy diciendo, ¿no? Es decir, qué sé yo, en el caso puntual del artículo 2 o como el 92 bis, que es el periodo de prueba, o la figura del trabajador independiente colaborador. eh, Esto es clarísimo que se aplica para contratos iniciados a partir del 9 de julio del 2024. Es decir, que las relaciones, diríamos, jurídicas anteriores se rigen por la ley vigente al momento de ser constituidas. Son principios generales. Es decir, en el periodo de prueba está claro porque lo dice el propio decreto 847, ahí lo aclara, ¿no es cierto? Qué sé yo, las relaciones, digamos, iniciadas con anterioridad al 9 de julio, eh, se rigen por la ley vigente anterior. Este sería como el concepto grande. Ahora, respecto al 242, al 245 bis, en ese caso, diría, o sea, estoy hablando del tema injuria y el tema de despido discriminatorio, el ámbito temporal ahí lo marca el momento del hecho injurioso, cuando se produce la injuria, o el momento del acto discriminatorio. Es decir, si la injuria o el acto discriminatorio se produce a partir del 9 de julio, es aplicable la 27742. O sea, sería, digamos, quiere decir pero eso, insisto, son opiniones, o sea, es debatible el tema. Pero obviamente si quieren preguntar, están abiertas a preguntas. Ah, ahí hay una, el doctor Mariano Albrisi, desde Córdoba, que fue uno de los profes y doctores que estuvo disertando el día viernes en la UNDEC, pregunta, el 245 bis nuevo, cuando habla de posición económica, ¿se podría aplicar a casos de deficiencia registral? Esa es la pregunta. Si quieren, la vuelvo a repetir o les doy la palabra a los dos. Sí, no sé si... Sí, sí, podría aplicarse. Sería, digamos que es un término que abre el juego a muchas interpretaciones, ¿no? Pero podría aplicarse. Igual yo no me quedaría, digamos, si hubiese que reclamar por la no registración, me parece demasiado exiguo el premio que tiene el 245 bis para meterme en el 50% más de un 245, porque el 245 bis es lo más parecido al artículo 11 de la 25.013, que tuvo vigencia el 3 de octubre del 98 y el 19 de marzo del 2004, que enumeraba, tenía un parecido a este, porque enumeraba taxativamente las causas en ese caso. Acá tiene una enumeración más amplia, por supuesto, con también una indemnización pequeña que era el 30% de la indemnización por antigüedad. Y en este caso es el 50% llevado hasta el 100% de indemnización por antigüedad. Es decir, que por ahí sí, podría haber, se podría tomar esto, digamos, el tema de la posición se podría... Este, se podría sumar causales bajo el título de la posición, pero por ahí habría que atacar otras causales por otro lado, porque Además tener una... tiene la Claro, limitación que no puedes reclamar por otro sistema. Y no sé, claro. si no puedes reclamar por otro sistema, me parece que el otro sistema es más, Sí. Por más eso, limitado.
Creo que ahí está la cosa. Es una norma complicada esa. Es el despido discriminatorio que discrimina, digamos. A ver, yo lo critiqué en el 98. Nosotros con Pedro Núñez hicimos un libro cuando salió la reforma de la 25.013 y uno de los artículos que atacamos por todo esto que estoy diciendo y mucho más fue ese artículo 11. Este es mejor que el 11, aclaro, es mejor que el 11, pero me parece medio innecesario el artículo, porque estando la 23.592 y toda la construcción jurisprudencial que se hizo sobre, digamos, de los últimos 20 años, es como volver para atrás. Yo creo que en definitiva favorece al empleador en el sentido que le da una previsibilidad al costo de una discriminación. Y es medio complicado que el acto discriminatorio tenga un techo y un techo bajo. Entonces yo en ese momento dije algo, hace 20 y pico de años atrás, que me trajo ciertos problemas, porque yo estaba en la Universidad Argentina de la Empresa, y en ese momento yo explicaba por qué el despido discriminatorio de maternidad, que es el de los 13 sueldos, digamos, el de la maternidad, cuando la mujer es despedida. Bueno, yo dije, la mujer como madre vale 13 sueldos y la mujer discriminada por sexo, digamos, por ser mujer, vale el 30% más de una indemnización por antigüedad. Entonces era algo que no funciona, es decir, no puede haber una diferencia tan grande entre normas. Pero bueno, es un tema muy debatible, este artículo 245 bis. Bueno, muchas gracias, doctor. Nos ha dejado con mucho para pensar, sin duda, sobre todo en materia de discriminación. Creo que da hasta para un congreso aparte, los coletazos que nos va a dejar este 245 bis. Anto, ¿vos encontrás alguna otra pregunta por ahí? No, no, estaba solamente la del doctor Albrisi que leí, pero si quieren escribir alguna otra, no, por el momento no, o hacerla verbal, ahí no. Solo me figuraba eso. Bueno, nos quedaría entonces, bueno, agradecerles infinitamente por el esfuerzo al doctor Grisolía, a la doctora Pelisa, que los admiramos mucho, que los seguimos mucho. Bueno, ahora Anto más activamente. Y bueno, que esperamos pronto poder contar con ustedes para futuras actividades de la UNDEC y de la carrera de abogacía. Así que darles las gracias a los dos por acompañarnos, por sumarse a esta iniciativa. No, Bueno, muchas gracias, muy amable, un placer estar aquí. Muchas gracias. muchas gracias, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a los dos. Excelente, impecable la jornada de hoy y agradecerles también a todos los que han participado. Muchas gracias.